Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Peniche, por las interesantes ponencias que nos acaba de brindar en el escabroso territorio de la superficie ocular, que realmente es un tema que tratamos de evitar. Nos gustaría que no nos llegaran pacientes y es un reto clínico y un reto terapéutico abordar un paciente con problemas de la superficie, y lo ideal sería que estos pacientes nos llegaran o detectar los problemas de la superficie cuando estos son incipientes, cuando el daño en las células madre limbales o en esta unidad funcional epitelio, película lagrimal, no está todavía tan dañada y se pueden corregir estos defectos de manera temprana para evitar las complicaciones y las secuelas que bien nos ha hecho presentar. Y la primera pregunta que arrojo a la mesa es, en agudo, un paciente que ha recibido una quemadura química, ¿cómo lo tratan si tenemos la fortuna de que nos llega en agudo? Por favor. Doctor Navas. ¿Quemadura térmica, química? Química, en agudo. Un paciente que tuvo la agresión de la superficie ocular, ya sea álcali o ácido, y nos llega o nos hablan para verlo en agudo. ¿Cuál es la situación ideal para evitar todas las complicaciones y las secuelas y el tratamiento en corto y en mediano y largo plazo? Sí, la prioridad sabemos bien que es lavado. Probablemente muchos llegan y han hecho un tipo de lavado abundante, pero hay que tratar de supervisarlo. Si es que no se ha hecho, es la prioridad. Mientras más rápido se inhiba el pH y las partículas que produjeron la quemadura, será mejor el pronóstico. Es difícil que lleguen así en el evento agudo, generalmente ya recibieron algo de lavado, sino si llegan al centro hospitalario con solución preferentemente salina al 0.9%. Y bueno, a mí me gusta iniciar con esteroides. Hay que tener precaución de no dejarlos a muy largo plazo por inhibir las colagenasas, y generalmente también manejo antibiótico. Depende del grado y la severidad. Hay veces que son extremadamente graves y severas, llegan a cielo abierto bilateral. Ahí ya hay que ir directo a algo quirúrgico como membranas amnióticas o incluso trasplantes tectónicos. Hay veces líquidos de radiador que son ácidos, no es álcali, devastadoras, donde hay que trasplantar incluso bilateral. Ha sido de los pocos trasplantes bilaterales que he tenido que hacer, ¿no? Entonces es muy variable, y sí, la importancia del uso de esteroides, sobre todo los primeros 5 o 7 días. Aquí quizá hay controversia de qué tipo de esteroide. A mí me gusta, si es posible o accesible, sin preservadores, que ya hay en México. Antes era complejo conseguirlos, aunque funcionan bien también prednisolona o incluso flurmetolona u otros esteroides, pero quisiera saber los otros puntos de vista. Yo creo que aquí primero la diferencia entre una quemadura química por ácido o álcali sigue siendo importante hacer la diferencia por el manejo agudo, ¿no? Las quemaduras por ácidos, aunque son muy aparatosas, dejan poca secuela, y son pacientes en los que primero se tiene que hacer un lavado exhaustivo. A pesar de que ya nos llegue referido con que ya me lavaron, yo tengo que hacer un lavado y supervisarlo y ver las características de la lesión que se tiene, y dependiendo de eso iniciar, como decía ya el doctor, el antibiótico tópico, el esteroide, el lubricante y vigilancia. Eso es en las quemaduras químicas. Las quemaduras por álcalis, en donde nos llegan difícilmente en el primer día, nos llegan al segundo o tercer día, ya depende del grado de quemadura que nosotros veamos, y isquemia, lo que vamos a hacer. Si la isquemia afecta solamente un cuadrante, 2, 360 grados, si vemos reacción en cámara anterior, descompensación corneal, reacción inflamatoria, eso nos va a ver obligados inclusive a dar esteroides sistémicos, si la reacción inflamatoria es muy severa. Entonces, medidas generales son esas, y ya dependiendo de yo soy de la idea de dexametasona, ¿sí? Y ya después cambio a prednisolona, o si
utilice clorometrolona o dexametasona al inicio de una dexametasona. Ahí no me interesa tanto si aumenta la presión intraocular, porque menos me interesa que la dexametasona me provoca. Bueno, continuando con la misma idea, se dice en los libros que las quemaduras es la única urgencia donde tenemos que actuar rápido y hacer un lavado antes incluso de tomar la agudeza visual, cuando normalmente incluso en los traumas, siempre por cuestiones legales hay que tomar la agudeza visual primero. En este caso siempre hay que aplicar el tratamiento primero y siempre hay que hacer un lavado exhaustivo, como bien dicen los compañeros, a pesar de que ya se haya hecho antes hay que volverlo a repetir. No tengo preferencia por la solución, también es controversial si utilizar solución salina balanceada o la 0.9 fisiológica o la rigel lactato, lo que sea. En alcalino sí es muy importante vertir los párpados y buscar las partículas para quitar la cal, sobre todo. Si persiste ahí, por mucho lado que se haga, si persisten estos cuerpos extraños, van a seguir teniendo este proceso de quemadura. Estoy de acuerdo en utilizar igual esteroides, antibióticos. Tampoco tengo preferencia por el esteroide. Yo sí les agrego un hipotensor, de todos modos. Evidentemente depende del tipo o grado de la quemadura. Si son quemaduras muy extensas con gran reacción en cámara anterior, tal vez sí preferiría una cortisona más potente, ¿no? Si es más superficial, pues sí nos vamos más a la dexametasona. Tal vez agregar ascorbatos, citratos, todo esto también sería otra opción. Y antes de conocer la opinión del doctor Peniche, para agregar a esta pregunta, ¿consideran que si la quemadura química es inespecífica, vale la pena tomar pH de la superficie ocular para identificar si fue una quemadura por ácido o por álcali si no conocemos cuál fue la sustancia que cayó en la superficie ocular? Sí, nada más terminando con la pregunta, lo que dijo el doctor Bullosa es extremadamente importante. Aparte de que utilizo antibiótico, un hipotensor, lubricante, de preferencia la mayoría todos libres de conservadores. Es muy importante utilizar anticolagenoolíticos y el ácido ascórbico. Obviamente depende de la gravedad de esto, pero si es un proceso agudo extraordinariamente importante, sí les sugiero utilizar ascorbato, 1 gramo cada 12 horas de estas pastillas efervescentes, y podemos utilizar algún tipo de anticolagenoolítico del tipo de los ungüentos de tetraciclinas o inclusive tomar dicloxacilina 100 miligramos cada 12 horas. Eso es en caso de los anticolagenoolíticos. En el caso del esteroide específicamente, tenemos diferentes esteroides. El fosfato de dexametasona libre de conservadores tiene una penetración, y esto fue por espectrometría de masas, de 36 nanogramos por decilitro a cámara anterior. Esto me permite, si lo comparo con una metilprednisolona, que tiene un ingreso prácticamente de 464 nanogramos, estamos hablando de una diferencia gigantesca, de 36 a 464. ¿Esto qué es lo que me permite? Utilizarlo más crónicamente, pero, y ahí viene el pero, en un proceso agudo, los esteroides no es aconsejable utilizarlos más de 10 días en proceso agudo, porque si no, yo puedo provocar un proceso de derretimiento escleral. No sé si lo voy a usar agudo, utilizo el pulso inmediato, lo mando, etcétera, pero no cronifiquen esto, no tanto por el argumento de la presión, sino porque puedo provocar un derretimiento en el área estromal. Y la otra, perdóname, ¿qué me dijiste? El pH de la superficie, cuando no identificamos cuál fue el factor agresor químico que cayó en la superficie ocular. Ahí, en el caso del pH, sí te sirve porque es orientador. Sin embargo, con bases lavados, nosotros llamamos el efecto de lavado a las unidades de pH. Se dice que si tú estás entre 30 y 90 minutos, lo ideal, como está en la literatura, es estar 90 minutos limpiando. Y hay reportes hasta, perdón el comercial, pero hay reportes de lavados hasta con Coca-Cola y Pepsi-Cola. Entonces, de hora y media. Tienen otros factores, etcétera, etcétera. Sin embargo, 90 minutos está referido que hay que estar lave y lave, porque cada 30 minutos de lavado disminuimos una unidad de pH. Entonces, con este lavado, a veces es orientador, pero si no tienes una tira de pH en ese momento, con que hagas el lavado 30, 60, de preferencia 90 minutos, es mejor.
Siempre recordar colocar un poco de anestesia antes del lavado, el paciente lo va a agradecer. Mi siguiente pregunta va relacionada con el uso de lentes de contacto que mencionó que solo deben de usarse de manera social o deportiva. Yo pondría en lugar del Popocatépetl como ejemplo el Nevado de Toluca, estamos acá. Cuando el paciente va al Nevado de Toluca se coloque sus lentes de contacto. Pero actualmente no solo es la cuestión cosmética, sino a veces ya podemos corregir con cirugía refractiva o este tipo de ametropías, que no solo el paciente no usa sus lentes o usa lentes de contacto por cosmesis, sino también porque lo incapacita, miopías de -6, miopías de -10. El papel de la cirugía refractiva en un paciente que ya tiene compromiso de la superficie ocular leve, porque lo detectamos a tiempo, porque nosotros le pusimos el lente de contacto y el paciente abusó. ¿Cuál es el papel de la cirugía refractiva? ¿La recomiendan con un daño sutil al limbo, a las células madres, a la superficie? ¿Y qué cirugía refractiva le proponen a este tipo de paciente? ¿Cualquiera de la mesa o todos, por favor? Bueno, primero yo soy escéptico en tener un mal concepto del uso de lentes de contacto. Si vamos en proporción de la gente que lo utiliza y las complicaciones que vemos de usuarios de lentes de contacto, yo creo que ahí podemos ver que las complicaciones son muy serias, sí, pero casi siempre son por un abuso en la utilización del lente de contacto. Si un lente de contacto se utiliza como debe ser, difícilmente, a menos de que tenga un factor de riesgo de se mete a una alberca, no se los quita, va a unos baños, se vomita y le brinca todo, como me pasó una vez de que se van a una borrachera y le salpica todo. El problema no es el lente de contacto, el problema es el paciente, no el lente de contacto. Esa es una. La otra cuestión es, si yo, Jorge Osorno, si yo no tengo una superficie sana, yo no le hago ningún procedimiento refractivo. Porque yo me estoy comprando un problema, y le estoy compartiendo al paciente el problema también. Entonces, si yo no tengo una superficie sana, y ya vieron qué compleja es esa superficie, es una superficie que no depende de un factor ni de dos. Hay factores que ni siquiera conocemos, y meterme yo a hacerle una PRK, un LASIK, o lo que ustedes quieran intraestromal, a una superficie que no es sana, yo no lo hago. Y aquí hay personas que me llaman para que les ayude su cirugía. Y ellos no me van a dejar mentir que una de las condiciones primeras que hacemos es superficie ocular sana. Si no tiene eso, yo no lo hago. Jugando un poco en defensa o de abogado del diablo, estoy de acuerdo y es una contraindicación relativa de cirugía refractiva, sobre todo ojos secos moderados a graves. Pero quizá alguien con ojo seco leve o moderado, como estamos habituados, quizá no hay ningún problema, hay que estarlo vigilando y hacer técnicas, cada vez más técnicas de microincisión, como con femtosegundo pueda respetar más la superficie y la inervación corneal. Pero retomando lo de lentes de contacto, un estudio reciente demuestra que hay más riesgo de queratitis infecciosa secundaria a uso de lentes o mal uso de lentes de contacto que posterior a cirugía refractiva. Entonces, vaya, es nuestro deber y también represtigiar o revalorizar la cirugía refractiva cuando tiene 95% de efectividad, pero sin duda si ya hay un compromiso, al menos de moderado a grave, coincido que está contraindicado. No sé, alguien más. Yo le preguntaría al doctor Peniche, que fue el que comentó que ese empujoncito de tener un paciente en el límite, que muchas veces, ¿cuántos de ustedes hacen pruebas de película lagrimal previo a operar un paciente que tiene -2 con -1 de un LASIK y que le dan ese empujoncito? O sea, a ver. Sí, ese es el. Vas a decir, el doctor Peniche, que poner el desorden. Efectivamente, esos pacientes, y volvemos a lo mismo, no pasa o no sucede hasta que sucede. Me parece que mencionaste un punto en donde explicas, dices, bueno, no estamos en contra del lente de contacto, no, pero acabas de decir algo importante. Si se usa 3, 4, 6 horas, preséntame un mexicano que utilice los lentes de contacto de 3 a 4 horas como está indicado y no sienten la cajita, ¿no? O sea, todos, no, pues doctor, pues yo me levanto y me los pongo. Y luego en la noche, y su oftalmólogo optómetro
que sea, le dijo que tiene que tener unos lentes aéreos de descanso para que en cuanto llegue usted a su casa los quite. No, yo no tengo lentes de esos. Ah, bueno, pues entonces los uso 14, 16 horas. Y lo publicado donde dice que el riesgo aumenta en cirugía refractiva, pues sí, o sea, quizá no estoy satanizando el uso del lente, pero sí satanizando el abuso de los mismos. Y en cuanto a la cirugía refractiva, efectivamente, digo, yo empiezo a ver algo porque nosotros sí hacemos énfasis muchísimo en la superficie. Yo veo algo que no me cuadra, yo en ese sentido soy muy conservador. Opero para que quede bonito. Creo que no va a quedar bonito por este pequeño detalle, no lo meto. No lo meto porque acabas de mencionar algo importante también. Te estás comprando el boleto de la rifa y te lo vas a sacar. Entonces, hasta que no estén los pacientes, oye, ya tuve como esto, la foto. y luego ya tuve el otro, y luego llegan como la foto, y empieza el puntito y dices, lo primero que dices, y creo que a todo el mundo le ha pasado, sino en residencia, en el posterior, ¿para qué lo pedí? No, digo, pasa, por eso digo, no sucede hasta que sucede. Y solo es cuestión de semántica y no quiero desprestigiar los lentes de contacto, pero si lo ponemos de la perspectiva de que el usuario de lentes de contacto no todos tienen problema de superficie, de la manera inversa, la causa principal de deficiencia de células madre limbales es el uso de lente de contacto. No quiere decir que todos los que lo usan lo van a tener, pero todos los que tienen deficiencia de células madres limbales, existe una alta prevalencia de que sea por uso y abuso de lentes de contacto. Eso es a lo que iba. Doctor Bollosa. Sí, bueno, tampoco vamos a satanizar efectivamente el lente de contacto, en eso estamos completamente de acuerdo. Habrá pacientes que se pueden operar realmente de cirugía refractiva, no le ha afectado el lente de contacto. Hay otras cuestiones de lente de contacto que se asocian a patologías que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo para las elementos de lente de contacto, que es muy frecuente y que muchas veces el cirujano con el ánimo de operar al paciente, pues muchas veces pasa por alto algunas alteraciones ahí. Y la otra es también la hipertrofia epitelial que presenta, cambios también en la paquimetría. Para que tomen en cuenta. Muy bien. Siguiente punto que quisiera tomar en esta mesa redonda, y el doctor Peniche habló del trabajo en equipo y multidisciplinario. Ahora, cuando el trabajo en equipo multidisciplinario es para tratar glaucoma. Tenemos un glaucoma que nuestro glaucomatólogo le hizo todos los estudios funcionales, los estudios estructurales al nervio óptico, la paquimetría corneal, determinó que su presión intraocular meta era 14 y con medicamento de primera línea, un análogo de prostaglandinas, lo logró. Pero este medicamento está destruyendo la superficie ocular. Está generando otro problema al momento que controlamos el primer problema. ¿Cómo abordamos este tipo de pacientes en equipo con nuestro glaucomatólogo o cuando tratamos un paciente de glaucoma con un medicamento que le está destruyendo o vemos datos iniciales de que está afectando la superficie ocular? ¿Qué conducta seguir? ¿Suspender el medicamento que logró tener la presión intraocular meta? Si ya utilizamos todos los medicamentos y solo este es el que lo logra, ¿ya operarlo? ¿Qué proceder? Doctor Osorno. Yo convivo todos los días con un glaucomatólogo, no sé si ustedes lo conocen, el doctor Félix Gil. ¿Sí lo conocen? ¿Por qué conviven? Y tenemos el consultorio en el mismo lugar, y entonces esa convivencia en el mismo consultorio permite tener la posibilidad de comentar en el momento si alguno de los pacientes que él tiene o que yo tengo tiene alguna alteración en la superficie ocular. Y en ese momento, cuando se detecta que alguno de ellos tiene alguna alteración, la decisión del medicamento que se necesita no depende de mí, depende de él. Porque la alteración que pueda tener en la superficie a mi paciente, la secuela que puede tener, es menor que la que él puede tener en su paciente si toma una mala decisión del medicamento. Entonces yo lo he aprendido con él, que esa decisión del manejo del medicamento para el glaucoma, aún alterando la superficie, si no lo puede cambiar, yo hago lo posible por tratar de compensar el problema que está teniendo hasta que ya no se puede hacer y entonces se tiene que hacer alguna otra estrategia. Entonces yo he aprendido eso, que la decisión del medicamento, de quitarlo o no, depende del especialista en glaucoma por las secuelas. Más severo si se equivoca. No, pues ahora le voy a quitar el X por el Y y pues
para que no tenga esa sensación de cuerpo extraño, pues su glaucoma va a seguir, no importa. El doctor Navas, que está casado con una glaucomatóloga, no va a lograr cambiar de opinión a la doctora. ¿Qué estrategias como cirujano especialista en superficie para compensar el daño a la superficie que está haciendo el medicamento, que no vamos a hacer que el glaucomatólogo cambie porque alcanzó la presión intraocular meta? Y está muy debatible también con el doctor Gil también hay estos debates, y con mi esposa también de otro tipo también de debates, pero en resumen hay dos problemas grandes. Uno, se cree que no es la sustancia activa como tal, sino los preservadores o los conservadores. Entonces, la tendencia es que van a ir saliendo poco a poco todos los medicamentos antiglaucomatosos sin estos preservadores. A nivel global, a nivel mundial, cada vez vamos a tener todas las sustancias sin preservadores. Pero hay otro que quizás es más controversial, que es el uso de esteroides. Sobre todo en enfermedad de superficie ocular tenemos muchas veces que usar varias veces el uso de esteroides tópicos. Entonces ahí la decisión, coincido que idealmente debe ser conjunta o modular esteroides para evitar el mayor daño de aumento de la presión intraocular. Si se pueden cambiar estas dos cosas, libres de preservadores y medicamentos que no eleven tanto la presión intraocular, sería lo ideal. Sí, efectivamente, en los foros de glaucoma se habla de eso y finalmente tal vez es preferible optar por una monoterapia que juntar varias terapias, ¿no? No es lo mismo la dosis acumulada del cloruro de benzalconio, que es finalmente el preservador, de 3 gotas diferentes al de una sola. Entonces, medicamentos que son dosis múltiples, o sea, que vienen combinados, medicamentos tal vez sean mejores opciones, y en dado caso de protegerlo, pues también nosotros utilizar lágrimas o esteroides o lo que se requiera, también libre de conservadores. Sí, una pregunta del público. Con respecto a los pacientes que utilizan antiglaucomatosos, para compensar el daño, ¿qué lubricante es el que han visto como más efectivo? Con respecto a lo que decía el doctor Benicia, dependiendo de qué tipo de ojo seco, ¿cuál Este es un ojo seco inflamatorio para compensar el daño? Tenemos, de hecho, y esto es interesante porque hablamos en el mercado actualmente, tenemos una ponencia de lo que son lubricantes, mal llamados lágrimas artificiales. Al fin y al cabo, todo es una base lubricante. Todas ellas son medicamentos OTC, que son medicamentos que no te demuestran una efectividad clínica, porque no hay estudios multicéntricos pareados, precruzados. Y entonces la base polimérica es al fin y al cabo una sustancia tensoactiva, por llamarle de alguna forma viscoelástica, ¿no? Que es un lubricante. Tradicionalmente algunos medicamentos que dicen que son libres de conservadores, en realidad no lo son. Si tú analizas que en el caso del cloruro de benzalconio tienes toxicidad, en cuanto tú manejas cualquier medicamento más de 5 veces al día, empiezas a tener toxicidad entre 10 y 15 días. El que me menciones con cloruro de benzalconio. Para que yo te diga que una base polimérica es mejor que otra, tendríamos que hacer pruebas comparativas, ¿no? Y no las tenemos. Pero una de las sustancias que ha comprobado a lo largo de los años es el ácido hialurónico. Entonces, pueden meter, y voy a tomar un poco lo que dijo el doctor Bullosa, las moléculas antiglaucomatosas tienen cierto peso estructural o molecular. Para que tú mantengas la efectividad de una molécula necesitas varias cosas como el factor de pH, etcétera, en la superficie del ojo. Mientras más le vas metiendo cosas, la base tensoactiva o la sustancia tensoactiva para que esa molécula funcione, pues no siempre va acorde a lo que le conviene más a la superficie ocular. Todo paciente con antiglaucomatosos va a ser un paciente inflamado. Entonces sería muy difícil decirte sobre esta base de lubricación le va a funcionar tal, porque esa misma molécula no existe con otro tipo de lubricantes para hacer un comparativo. Es muy difícil. Creo que con espectrometría de masas podríamos ver esa base y con ciertos equipos en donde vamos viendo cómo penetran a cámara anterior, podríamos decir, se necesita un mínimo de concentración molecular para que baje tal o cual presión, pero estoy de acuerdo.
Si tú me preguntas, bueno, ¿me voy por la presión o me voy por la superficie? Híjole, me voy a ir siempre por la presión, pero ahorita la tendencia va, y eso es algo que en los foros de glaucoma que nos han hecho favor de invitarnos para discutir esto, pues es la pregunta de los 64,000. Tiene 3 moléculas, está todo enrojecido, ¿qué hago con la superficie? Pues como que quieren que les conteste, que le quiten las moléculas, pues no se puede. Entonces ahí depende de la migración que se esté haciendo a estas moléculas con estabilidad y de resultados laboratoriales. No te puedo decir ahorita con cuál es la mejor. Yo creo que un punto importante ahí sería ese paciente que está teniendo alteraciones al utilizar sobre todo los conservadores en los que vienen los medicamentos, es saber qué parte de la estructura está alterando. Igual que si fuera un paciente con un ojo seco que llega a tu consultorio, aquí lo que se está alterando es esa unidad. Entonces yo creo que yo le preguntaría al doctor Peniche, ahí vale la pena hacer todos los estudios que estén a mi alcance, tiempo de ruptura, análisis de glándulas de meibomio, las tensiones de las células de la conjuntiva, hacer citologías de impresión para que yo sepa exactamente qué estructura es la que se está dañando más por la toxicidad de la sustancia. ¿Sí? Y en Europa, muchos de los medicamentos de los laboratorios, la tendencia es a tener aurounidosis. ¿Por qué? Porque se ha visto que una de las cosas, el 90% de los medicamentos vienen con cloruro de benzalco, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que yo haría, y lo que hago, no teniendo equipos sofisticados en el consultorio, es tratar de analizar qué parte de la lágrima o qué me está haciendo más tóxico de la superficie del globo ocular. Y en base a eso, ver el medicamento que yo voy a indicar. Si me está alterando mis células epiteliales y la mucina, o me está provocando una inflamación de glándulas de meibomio, o las glándulas de la conjuntiva y no me está haciendo una producción adecuada de mucina o de lípidos. Yo creo que de ahí depende el tratamiento en especial para eso, ¿no? Básicamente en esa pregunta lo que está documentado es el principal daño que tú tienes es en células epiteliales, en donde empiezas a tener un proceso degradativo, y en células globosas. Empiezas a tener un proceso tóxico y empiezas a cambiar de una base de mucina a una base de queratina. Ahí es donde está el verdadero problema. Ahora, ¿cuál lo produzca más o cuál lo produzca menos? No, pues sería interesantísimo poder. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Necesita una base tecnológica importante por parte de los laboratorios para hacer este tipo de estudios. ¿Alguna otra pregunta del público antes de terminar esta mesa redonda? Doctora. En base a la fidelidad de la unidad neurosensorial, ¿tiene alguna experiencia en niños? O sea, así tanto como en el adulto diabético en niños. En los niños nos llegan muchos problemas en superficie por procesos alérgicos. Eso es algo que cada vez lo veo más. Dentro de lo que se está estudiando, viene la integración neuroanatómica, viene una base inmunológica y curiosamente se está hablando actualmente de la alimentación. Entonces, si usted recuerda, digo, los que tenemos ya ciertas horas de vuelo, comíamos diferente, de acuerdo, nuestra base alimenticia era diferente. Actualmente el nivel de pesticidas, todo lo que estamos con alimentos, recordará que la gente que es muy longeva en ciertas comunidades en el mundo su alimentación es diferente. Entonces, en el caso de los niños, problemas inmunológicos cuya base es situación alérgica, nutricional, eso es lo que más me llega con problemas de neurointegración. Y cada vez estoy utilizando más el área de la ciclosporina en este tipo de pacientes. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Sí, si usted revisa el estudio excelente del DIUS, y esto fue la nueva clasificación del síndrome de disfunción lagrimal que sale en la revista de Ocular Surface 2007, ahí viene una relación muy buena en la situación de tipo hormonal
personas del sexo femenino, cuarta, quinta década de la vida. Y sobre todo estamos viendo ese fenómeno nada más hormonal, sino en las grandes ciudades. Cada vez se está viendo más la problemática del uso de los antidepresivos, el uso de los antihistamínicos, ansiolíticos, procesos hormonales y todo lo que estamos ingiriendo. Entonces, sí, está muy documentado, ya está inclusive, puede revisar este artículo, viene una base extraordinariamente. Yo quisiera agregar un estudio reciente, bueno, es una revisión, Current Opinion, Ophthalmology 2013 o 14, es muy reciente, finales de 13 o 14. Demuestra la afección hormonal y demuestra que el reemplazo hormonal, cuando antes se usaban estrógenos, eso empeora a diferencia de progestágenos. O sea, el reemplazo hormonal con progestágenos ha mejorado la superficie ocular o el síndrome de ojo seco. Y lo más interesante, y se nos pasa mucho y a veces lo niegan, tiroides, hipotiroidismo. Eso fue como lo más contundente, aparte de lo que comentó el doctor. Pero creo que son dos datos relevantes. Correcto, y basados en ese mismo artículo y más relacionado a su pregunta de que sea un estudio formal esto es en cuanto al tratamiento sustitutivo de hormonas, y el estudio franco que tiene una correlación directa con la mejoría o disminución de ojo seco es la consecuencia directa de tratar con estrógenos o progestágenos, que es el nivel de LH, de hormona luteinizante. Los niveles de hormona luteinizante son los que se elevan en la menopausia, y al disminuir esto, ahí se observó la correlación directa de estos niveles con la sintomatología de ojo seco. Entonces, vale la pena el tratamiento en conjunto con el ginecólogo, con el especialista en climaterio, para disminuir estos niveles y aumentar la superficie ocular en su bienestar. Como un último comentario antes de que termine esta mesa, que trató sobre el tema de la integridad de la superficie y esta unidad, yo les recomendaría que a todos sus pacientes que les van a hacer una cirugía de segmento anterior, la que ustedes quieran, o inclusive que llegan por un proceso infeccioso, inflamatorio del segmento anterior, no se olviden de esta unidad y la analicen dentro de los recursos que cada quien tenga, a lo mejor midiendo el menisco, el tamaño del menisco, si tienen Schirmer o si tienen por ahí unas tiras de fluoresceína, a lo mejor en algún laboratorio les da rosa de bengala, háganlo, no les lleva más de 5 minutos y es una parte integral de analizar el diagnóstico y el tratamiento de su paciente. Ustedes se van a dar cuenta que a veces pacientes que operamos de faco y que después regresa el viejito con que tiene sensación de basura, nadie le hace caso y dice que ya está diciendo tonterías. Sí, a ese viejito nunca le hicimos pruebas de película neumar previo a una faco, ni tampoco tuvimos cuidado en los medicamentos que utilizamos durante la faco, ni en el tratamiento antiinflamatorio post-faco. Entonces, es un consejo que les doy, no les quita más de 5 minutos y eso va a hacer que ustedes eviten muchas de las incomodidades que el paciente tiene después de cualquier procedimiento quirúrgico, infeccioso, inflamatorio en su sala de espera. ¿Quieren una sala de espera tranquila? Dedíquenle esos 5 minutos. Si no, va a empezar a hacer ruido. ¿Y usted cómo le fue? No, yo sigo igual. Y son de los que queremos otra sala de espera para sacarlo rápido. Agradezco a los panelistas de esta mesa redonda y les recuerdo que todos estos coloquios la Sociedad Mexicana de Oftalmología los tiene en internet para repetir, recordar esta unidad y volverlos a ver desde la dirección pasada. Damos 20 minutos de descanso y nos volvemos a ver a las 6 para continuar con la siguiente unidad.